Hemos estado estudiando todo lo que sucedió en esta semana y quiero concentrarme en un día de la semana. Dice Lucas capítulo 22 versículo 7: llegó el festival de los panes y levadura, cuando se sacrifica el cordero de la Pascua. Y Jesús mandó a Pedro y a Juan que se adelantaran y les dijo: vayan y preparen la cena de Pascua para que podamos comerla juntos. Y ¿se acuerdan que estuvimos platicando? Voy a mi pizarrón. Espero que te guste que me vaya al pizarrón, pero a mí me gusta mucho poner esto para que quede más claro. Pero ¿se acuerdan que estuvimos viendo esta Semana Santa que comienza de Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección? No te pierdas el Domingo de Resurrección, va a estar padrísimo. Pero como cada día de la semana tiene algo que está sucediendo. El Cordero que llegó, la entrada triunfal, el Cordero probado. Pero si te acuerdas, estudiamos cómo el día judío es diferente a lo que nosotros medimos. Nosotros medimos nuestro día de las 12 de la noche, o sea, de la noche a la noche, pues, de 12 de la noche a 12, a las otras 12 de la noche. Pero los judíos lo miden y bíblicamente tú lo puedes entender mejor cuando lees, porque lo miden de una tarde a la siguiente tarde. ¿Sí? Entonces, para la costumbre judía en los tiempos bíblicos, esta era la manera en que se mide un día. De la tarde de un día a la tarde del siguiente día, todo eso es un día. Y entonces, cuando dice el texto que leíamos ahorita, y dice, si quieres regresar al 7, Lucas 22, 7. ¿Sí? Llegó el festival de los panes sin levadura, cuando se sacrifica el cordero de la Pascua, es este día. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a analizar este día en donde sucede la cena, la última cena que conocemos, pero también sucede la crucifixión. Jesucristo fue desde las 9 de la mañana crucificado, pero a las 3 de la tarde, que le llaman los judíos la hora novena, es donde murió. Y vamos a estudiar este día solamente, vamos a enfocarnos a este día. Y yo creo que yo le puse de título a esta plática, ¿qué día? Yo creo que es el día. Todavía no conozco el día de su regreso, entonces a lo mejor no te puedo decir que el día más importante de todos, pero es un día crucial en la historia. La Biblia menciona el día del Señor y se refiere a un día y se refiere al día de su regreso y tiene varios contextos, pero yo creo que este es un día del Señor. Este es un día en donde vemos todo lo que sucedió y quiero llevarte un poquito para que lo estudiemos, porque todo sucedió en un día. ¿Sale? En lo que ellos contemplaban, ese día de la fiesta de la Pascua. Todo esto que vamos a estudiar sucedió. Lo primero es que Jesucristo come la Pascua con sus discípulos. Y es muy relevante porque Jesús escoge un lugar que Judas no conocía. Y esto es muy interesante porque manda Jesús a sus discípulos diciendo dónde vamos a celebrar, y les da instrucciones. Va a salir una persona y le piden dónde está el aposento alto donde vamos a celebrar la Pascua con mis discípulos. Y yo creo que Jesucristo decía, yo no quiero que nadie me interrumpa en este momento, ¿no? Donde a Judas se le ocurra, sabiendo dónde va a ser la Pascua, arrestarme ahí o traicionarme ahí. Él quería un momento con sus discípulos sin interrupción, un tiempo especial. Lucas dice que Jesucristo, cuando estaba con sus discípulos, dijo: cuánto he deseado comer esta Pascua antes que padezca. Entonces, en ese día está celebrando la última cena con sus discípulos, esa cena de Pascua, pero también ese mismo día en el calendario judío él iba a ser sacrificado como el Cordero Pascual por nosotros. Y entonces es un tiempo bien especial para Jesucristo. Antes de que venga el padecimiento, se toma el tiempo para estar con sus discípulos. Y vemos cosas que suceden. Lava los pies de sus discípulos y les pone la pauta, diciendo: si yo soy el maestro y les sirvo, así ustedes deben de servirse unos a otros, amarse unos a otros. Instituye la cena, la Santa Cena, que la conocemos, que es una de nuestras tradiciones centrales de nuestra fe. El domingo
que es 30 o 31, el domingo de resurrección, vamos a celebrar la Santa Cena, no te lo pierdas, vamos a estar aquí reunidos celebrando la Santa Cena. Y es hermoso porque Jesucristo, basado en este gran día, instituye la cena. Y es interesante porque dice que ya no tomará de esa copa. En la cena había varias copas en la tradición judía, y cuando pasa esa última copa y dice: esta es mi sangre que es derramada, ¿sí?, para el perdón de los pecados por ustedes, en donde sello el nuevo pacto por el derramamiento de mi sangre. Pero Jesucristo dice: ya no voy a tomar esta copa. En un momento iba a tomar la copa que el Padre le estaba dando, la copa de sufrimiento, pero dice que ya no la va a tomar hasta que cuando venga en el cumplimiento del reino de Dios. Ahorita cantamos que regrese Jesucristo, y cuando regrese Jesucristo, no te sé decir bien cómo, pero Él va a volver a tomar la copa, ¿sí?, en las bodas del Cordero. Y instituyó la cena del Señor. En la cena toma el pan como símbolo de su cuerpo, que va a ser entregado a sufrir para cargar nuestras enfermedades, y la copa simboliza su sangre, que al derramarla Él está sellando el nuevo pacto en el cual hoy vivimos. Este nuevo pacto viene desde, como continuación del pacto adánico, de luego del pacto abrámico, del pacto mosaico con Moisés, del pacto davídico, y ahora viene en su perfección el nuevo pacto que Jesucristo sella con el derramamiento de sangre. Es interesante porque en los otros pactos también hubo derramamiento de sangre, pero ahora es el Cordero el que está derramando su sangre para sellar el nuevo pacto en el que vivimos. En esa misma cena predice la traición de Judas, diciendo: uno de ustedes me va a traicionar. Predice la negación de Pedro, y Pedro niega la negación que él va a hacer en un momento. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Y luego tiene un tiempo de enseñanza tan hermoso, a mí me cautiva. El apóstol Juan es el que extiende más toda esta enseñanza, y nos enseña el nuevo mandamiento: ámense unos a otros. Nos enseña que Él es la verdad, la vida y el camino, el único camino para llegar al Padre. Nos enseña que Él es la vid verdadera. Nos enseña la promesa del Espíritu Santo. Todas estas enseñanzas ahí en ese momento. Ora por sus discípulos, toma un tiempo para orar por ellos, y también hace una oración por nosotros. A lo mejor nunca la habías visto, pero Jesucristo ora porque ora también por los que iban a creer por el anuncio de sus discípulos. Y tú y yo hemos creído porque hubo un discípulo de Cristo que nos compartió, y entonces Jesucristo también oró en esa santa cena. Y habiendo celebrado esa celebración de Pascua con sus discípulos, habiendo comido la cena, luego sale a Getsemaní. ¿Te acuerdas? Le encantaba el lugar de Getsemaní. Judas sí conocía Getsemaní, decía: seguramente va a llegar ahí. Y en Getsemaní es un contraste entre el huerto donde el hombre cayó, Adán, ¿sí?, pero aquí donde el hombre se levantó, diciendo: no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. Y es el apóstol lo llama el segundo Adán a Jesucristo, porque por el primer Adán, ¿sí?, hubo la caída, la entrada del pecado, pero por el segundo Adán, en su obediencia, tú y yo ahora recibimos la vida. Por el primero entró la muerte, el pecado y la muerte, y por el segundo Adán, Jesucristo, ¿sí?, el hombre perfecto, entró la vida. Enfrentó esa hora que iba ahora a venir con oración. Y esto es muy significativo. Esta reunión del martes es una reunión de adoración y de oración. Cada martes estamos aquí, ¿verdad, equipo? Sí, estamos aquí orando, y hay varios que son fieles aquí, y estamos orando. Fíjate lo que hizo Jesucristo antes de ser arrestado. Enfrentó ese momento con oración. Cuando tengas dudas de qué es lo mejor que puedes hacer porque viene una situación difícil, acuérdate de Getsemaní. Acuérdate de Jesucristo en Getsemaní y ora. Y rindió su voluntad a la del Padre. Y Él caminó rindiendo su voluntad cada día. Y aquí venía un día, el más importante, y rindió también su voluntad. Y fue fortalecido en esa oración. O sea, estaba en un momento de angustia, pero Jesucristo fue fortalecido. Ahí mismo en el Getsemaní lo que sigue es que fue arrestado. Y entonces narra que estaba ahí orando, y dice: ya levanten, despertó. Sus discípulos se durmieron, los despertó porque dice: ya viene la hora, ya vienen a arrestarme, ya vienen por mí. Y
Judas lo entregó con un beso. Y todo esto, podemos hacer todo un mensaje de cada una de estas cosas, ¿no? Con un beso fue traicionado, fue entregado. Y Judas lo besó, así lo reconocieron. Fueron por él como un ladrón, con espadas y palos. Jesús es el Cordero. Estaba ahí en el templo cada día, pero fueron como si fuera un criminal peligroso. Jesús en ese momento detiene la confrontación porque sus discípulos se despiertan. No nos dicen en la escritura quién fue, pero uno de ellos sacó la espada. Yo sospecho que fue Pedro, pero sacó la espada y cortó la oreja de un siervo, y Jesucristo para ese conflicto y dice: ¿qué haces? No entiendes nada de lo que está sucediendo. Sana la oreja de ese siervo. ¿Sí? Dice que pelea por espada va a morir por espada. Detiene eso porque estaba mostrando que no era un camino humano, no era con las formas humanas, era un camino divino, diseñado en el corazón del Padre. Jesucristo no resistió el arresto. Jesucristo dijo: yo puedo pedir ahorita y manda mi Padre 12 legiones de ángeles. Pero Jesucristo se entregó, no resistió, estaba en la voluntad. Él entendía lo que estaba sucediendo. Y se lo llevan ahí para esos juicios religiosos, y ahí viene la negación de Pedro. Pedro confió en sí mismo. Él dijo: no te voy a negar. Pero luego se durmió en lugar de velar en la oración, porque venía una prueba y Jesucristo dice: ora, no te duermas, viene la prueba. Y el temor lo llevó a mentir, a maldecir y a jurar falsamente, y negó a su maestro. Y yo creo que lo más relevante de esto es que Pedro no era el Cristo. ¿Entendemos? Pedro no era el Cristo. Cristo es el Cristo. Pero Pedro, no pudo soportar ese momento y negó a su maestro. Es muy hermoso porque, a diferencia de Judas, que lo traicionó y se quitó la vida, Pedro narra el Evangelio de Juan, cuando Jesucristo ya está resucitado, tiene una conversación muy hermosa de restauración, porque al principio le dice: díganle a mis discípulos y a Pedro, porque Pedro ya lo había negado, entonces ya no era su discípulo. Dice: díganle a mis discípulos y a Pedro que los voy a ver, ¿no? Y entonces ya después está comiendo ahí un pescado con Pedro, y 3 veces le pregunta: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? 3 veces. Pedro le dice: sí, sí, sí. Lo negó 3 veces y luego lo reconoció 3 veces y le dijo: apacienta mis ovejas. Y lo encaminó y lo restauró. Dios es un Dios de segundas oportunidades, y eso es algo muy, muy hermoso. Después vienen los juicios de Jesucristo, con escarnio y burla. Y hay 3 juicios religiosos: Anás, Caifás era el sumo sacerdote, y Anás era su suegro, y era el que recomendó todo esto que estaba sucediendo. Y luego ante el Sanedrín, y lo juzgaron por quien dijo ser, no por lo que hizo, porque no había hecho nada malo. Y aún los falsos testimonios no coincidían, pero cuando él dijo: yo soy el Cristo, ¿sí? Por lo que dijo ser es que lo enjuiciaron. Luego vienen 3 juicios civiles. Ahora, ve el momento, porque está la cena, está Getsemaní en la noche. Todo esto está sucediendo en la noche madrugada. Dice el tiempo de la noche en el calendario judío era del atardecer a medianoche, luego de medianoche a que cante el gallo, y luego de que cante gallo a que amanezca. Así, esas eran las 3 secciones de una noche. Y bueno, sabemos que cantó el gallo porque Pedro lo negó antes que cantara el gallo, y en ese momento es que estaba sucediendo. Entonces calculamos que más o menos eran como las 4 de la mañana, 3 de la mañana, que esto estaba sucediendo, este juicio religioso. Y luego vienen 3 juicios civiles. Pilato lo cuestiona, se entera que era Galileo, lo manda con Herodes. Herodes no encuentra nada, ni le contesta. Herodes no pela. Herodes, Jesucristo lo regresa a Pilato, y Pilato se lava las manos. Y dentro del juicio, Pilato hace algo que es muy profundo, porque dice: aquí está Barrabás, que es un homicida comprobado y debe de morir, y aquí está Jesucristo, que no ha hecho nada malo, ¿sí?
que dice que es el rey de los judíos. ¿A quién dejó libre? Y la multitud gritó: a Barrabás. Y entonces tomó el lugar del homicida. Ese día iban a morir 3 homicidas, ¿sí? Esos 2 que murieron al lado de Jesucristo y Barrabás. Pero Barrabás, Jesucristo tomó el lugar de Barrabás y Barrabás pudo salir. ¿Te imaginas? Barrabás ya estaba sentenciado, ya iba a la cruz, y de repente hubo un intercambio, una sustitución, y Barrabás iba saliendo caminando. Yo creo que obviamente no se la creía, ¿no? Y nada más estaba buscando el momento en que lo volvieran a arrestar, y pasaba enfrente de los romanos y era totalmente libre. Eso habla mucho de nuestra salvación, porque Jesucristo ha tomado nuestro lugar. Tú y yo éramos esos Barrabás, homicidas, pecadores, con falta, y Jesucristo tomó nuestro lugar. ¡Qué fuerte! Y luego viene la crucifixión. Comienzan flagelándolo y castigándolo de una manera cruel. Luego lo hicieron cargar su cruz. ¿Y te acuerdas? Son palabras de Jesucristo: si alguien quiere venir en pos de mí, que tome su cruz y que me siga. Y Jesucristo aquí cargando su cruz, cargando esa comisión que el Padre, para el que el Padre lo envió a la tierra. Es coronado con espinos. Jesús es rey, pero su corona es muy especial. Es una corona de sufrimiento, pero es una corona. Y luego, al ser crucificado, le ponen el título: el rey de los judíos. Esa es su causa. En el pacto davídico, Dios hace un pacto con David y le dice, continuando los otros pactos, y le dice: va a venir un descendiente sobre tu trono, un rey, pero su reinado va a ser eterno. Ese es el rey Jesucristo. Y es crucificado en medio de 2 malhechores. Y esto es muy significativo. Ese lugar era el de Barrabás y ahora lo tiene ahí Jesucristo. Pero está en medio de 2 malhechores. Está recibiendo la burla de la gente que no creían. Y Jesucristo, tenemos registradas 7 palabras que Jesucristo dio o dijo en la cruz, 7 frases. La primera es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Un hombre de perdón. Y ese perdón que emitió desde la cruz es un perdón que tú y yo seguimos recibiendo. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesucristo no estaba enojado. Jesucristo estaba en obediencia. Él no estaba amargado. O sea, analiza las cosas por las cuales tú y yo no queremos perdonar, ¿sí? No, ya tengo una lista de 15 cosas. O sea, Jesucristo no tenía nada de eso. Jesucristo perdonó. Él vivió perdonando y murió perdonando. Luego dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque de los 2 criminales, y esto es muy significativo, uno se burlaba de Jesucristo, pero el otro decía: cállate, ¿sí? Este hombre no ha hecho nada malo. Nosotros estamos recibiendo lo que merecían nuestras faltas, pero este hombre no ha hecho nada malo. Y luego se volvió con Jesucristo y le dijo esta frase tan profunda: acuérdate de mí. Que yo creo que cada uno de nosotros ha expresado. No le decimos a Dios: acuérdate de mí, Señor, acuérdate de mí. Y Jesucristo le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, esa es la misión de Jesucristo. Y ahí mismo en la cruz se dio el primer salvo, la primera conversión. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. ¿Verdad que estaba bien perdido este criminal? ¿Dónde estaría pensando que iría? Pero entiende, este hombre murió sabiendo a dónde iba. ¿Sí? Nos vemos en el paraíso, le dijo Jesucristo. Pero el otro, aún en su dolor, no lo reconoció.
Y no vemos eso en la humanidad. Unos que no quieren saber de Jesucristo, aunque la están pasando tan mal, no quieren. Pero otros que dicen: yo sí quiero. Quisiéramos que el de la derecha y el de la izquierda, los dos. Después: mujer, he aquí tu hijo. Y a su discípulo le dice: he aquí tu madre. Siempre estaba pensando en los otros. Estaba pensando en su madre, o estaba pensando en sus discípulos. Luego dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El hijo fue separado momentáneamente del padre por nuestro beneficio. Durante toda la eternidad, antes y después de este momento, el Dios Trino nunca había estado separado. Pero hubo un instante donde Jesucristo cargó nuestra culpa, que el Dios que es santo, santo, santo. Alguien dice que el dolor más fuerte que Jesucristo soportó en la cruz no fue físico, sino espiritual. Yo creo que se refiere a esto. Luego dijo: tengo sed. Eso es hombre. Algo tan real, ¿no? Ahorita en estos días de tanto calor, ¿no tienes sed? Jesucristo en la cruz dijo: tengo sed. Y luego, cuando llegó la hora, dijo: consumado es, ha sido terminado. La transacción se había logrado. Y lo último que dijo es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. A la hora sexta, de la hora sexta a la hora novena, la hora sexta es como las 12 del día, la hora novena es las 3 de la tarde, cuando Jesucristo murió, dice que se oscureció. O sea, es el mero día y se oscureció. La explicación es que es un eclipse, llaman un eclipse lunar. Y aún hay, o sea, tú puedes hacer cálculos lunares y demás, y sabemos exactamente qué día sucedió el día de la crucifixión, por ese eclipse que se narra aquí. Y luego Jesús entrega el Espíritu y muere. Y esto es muy importante para nuestra fe. Jesucristo murió, porque el domingo vamos a hablar de su resurrección, y la resurrección no tiene sentido si es que Jesucristo no murió. Porque de repente algunos dicen: no, o sea, lo hirieron fuerte, pero no murió. No, sí murió. Entregó el Espíritu. Se rasgó el velo del templo, estuvimos hablando de eso. El velo que separaba el lugar santísimo, para que la gente común y corriente como tú y yo, ¿sí? Y algunos son más corrientes que comunes, pero aún así podemos entrar por medio del velo que ha sido rasgado por Jesucristo. Pero cuando llegaron a ver si estaba muerto, y estaba muerto más bien, o sea, quebraron los pies de los otros dos criminales, y cuando vieron a Jesucristo muerto, le traspasaron el costado, cumpliendo profecías. Y entonces le clavaron una lanza a través de la costilla, y llegó al corazón, y salió agua y sangre. Dice Juan que dio testimonio, que estaba ahí, lo vio, y no se le quebró ningún hueso, porque esa era la indicación del Cordero Pascual. Al Cordero de Pascua no se le quebraba ningún hueso, y a Jesucristo no se le quebró ningún hueso. A los otros dos criminales sí, para que ya apresuraran la muerte, pero Jesucristo ya había muerto. Y lo último es que sucedió este día es que Jesucristo fue sepultado. Y José de Arimatea, un discípulo de Jesucristo, parte del Sanedrín, ahí medio oculto el discípulo, pero pidió el cuerpo y colocó el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en un sepulcro que de él, de su propiedad, dice Isaías, fue colocado en un sepulcro de un hombre rico, un sepulcro que nadie había usado, y ahí fue colocado el viernes en la tarde. ¿Qué día? ¿Qué día? Si
tú pensabas que has tenido días difíciles, completos, atareados, cuando te quejes de ese día, acuérdate de este día en la vida de Jesucristo. Acuérdate de este día en la salvación del mundo. Acuérdate de este día en la historia de la humanidad. Porque este día marca nuestra historia. Este es el día crucial, centrado en un hombre, Jesucristo, nuestro Señor. Dios hecho hombre, Jesucristo en el propósito, Jesucristo con la calma de tener la cena con sus discípulos, pero Jesucristo con la misión de no resistir el arresto, de no hablar aún en los juicios y de caminar hacia ese propósito. Jesucristo perdonando en medio del dolor, de las burlas. Y a lo mejor Jesucristo estaba viendo y decía: aquel que se está burlando, yo lo sané. Y ese que había sido sanado por Jesucristo era el que se estaba burlando de él. Y Jesucristo diciendo: Padre, perdónalos. Jesucristo enfocado en lo que estaba. ¡Qué día! Cierra tus ojos un momento. Sé que cuando Jesucristo regrese va a ser un gran día. Un día fuerte, un día de juicio. O sea, la Biblia le llama el día del Señor. Pero ¿por qué no tomamos un tiempo y agradecemos a nuestro Señor por ese día? Ahí en tus palabras, dile: gracias, Jesús. Hoy te admiramos más, Señor. Hoy te conocemos más como maestro, como discipulador, como cordero. Gracias, Jesús. Porque en obediencia al Padre, cada minuto de ese increíble día fue con propósito. Un propósito divino, un propósito escrito en el cielo. Cada segundo de ese día lo viviste con amor por nosotros. Sin pensar en ti. Señor, lavando los pies, enseñando a tus discípulos, orando, cuidándolos, sanando sus errores, como ese error de la espada, y bendiciendo, perdonando a los que te hacían injusticia, sufriendo el flagelo, los latigazos, los golpes, la burla, la cruz, los clavos, la sed, la separación, sintiendo cómo tu sangre estaba siendo derramada gota a gota. Cada gota de tu sangre trayendo vida a un mundo muerto. Cada gota de tu sangre cayendo en tierra, pero no perdiéndose, sellando el nuevo pacto, hablando más fuerte, sanando y quitando toda maldición que por generaciones habían llegado, por generaciones antes y por generaciones después. Tu sangre es perfecta, tu sangre es santa, tu sangre es limpia. Y tu sangre habla hoy, así como habló ese día. Habla hoy, Señor, y hablará el día de tu regreso a nuestro favor.
Gracias porque eres el sacrificio sustituto, porque tomaste nuestro lugar. Gracias que tomaste el lugar de Barrabás. Gracias que tuviste la atención de salvar a ese criminal. Gracias, Jesús. Porque reposaste en el sepulcro, habiendo cumplido, pero sabiendo que tu historia no había acabado. Porque tú eres el indestructible. Tu vida es indestructible. Y quizá tú estás aquí y yo espero que te identifiques más con ese criminal que creyó y le dijo: acuérdate de mí. Pero quizá nunca le has dicho esa oración a Jesús: acuérdate de mí, acuérdate de mí, acuérdate de mí. Lo único que necesita nuestro Señor es escuchar una oración de fe. De dependencia a Él. Y la promesa es tu salvación, nuestra salvación. Gracias, Jesús. Señor, y yo te pido también que traigas sanidad. Después de la salvación, al creer en ti, Señor, que ahora tú traigas sanidad a nuestra vida. Señor, porque tu palabra dice que por tus llagas hemos sido sanados. Ahora ponle delante de Jesús esa aflicción, esa enfermedad, ese problema físico. Dile: sana, Señor, esto. Lo pongo delante de ti. Pongo ese problema físico a los pies de la cruz. Tu cruz. Y declaro sanidad. Que todo aquello que está afligiendo o provocando esa enfermedad hoy es cortado. Toda maldición, toda herencia, cualquier situación hoy es cortada. Y declaramos sanidad en esa área por las llagas del Cordero. Señor, y también hablamos sanidad emocional. Jesucristo, porque tú en todo este día y en toda esta aflicción pudiste mantener tu cordura. Señor, nosotros clamamos a ti porque sabemos que nos entiendes. Y te decimos: Espíritu Santo, ven y ordena nuestros pensamientos. Ordena emociones. Echa fuera toda depresión y todo problema emocional en el nombre de Cristo Jesús. Ponemos tu sangre como un ungüento que sana sobre esa herida emocional, sobre esa duda, sobre ese abandono, sobre esa traición. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, porque nuestras peticiones no son al aire. Nuestras peticiones no solamente son buenas intenciones. Nuestras peticiones están basadas en lo que Jesucristo, nuestro Señor, ya ha hecho por nosotros, ya ha logrado en la cruz por nosotros, porque Él tomó nuestro lugar y hoy caminamos en libertad. Señor, toda condenación que puede estar afligiéndonos la echamos fuera, porque declaramos que Jesucristo, el Cordero, dio su vida por nosotros
Y cualquier condenación de malas decisiones, de pecados pasados, lo echamos fuera de nuestra vida. Y caminaremos con la frente en alto, caminaremos en libertad. Porque el sacrificio del Cordero es único y perfecto y suficiente, suficiente, suficiente para todo pecado, para pagar, perdonar, sanar, liberar y olvidar todo pecado, para dejar atrás toda culpa. Porque Jesucristo es el Rey y Él gobierna en nuestra vida y nadie más. Porque recordamos y entendemos que en ese día, aunque el mal y el enemigo pensó que había triunfado, no vio el amor del Padre, no vio el amor del Hijo, que tomó la cruz, la cargó, la sufrió, la vivió y murió en ella. Y en ese lugar fue aplastado, fue vencido. Y tomó lo que una vez el hombre había perdido. Y hoy podemos caminar con eso. Tenemos justificación. Su justicia nos cubre. Cúbrete con la justicia del Cordero. Cúbrete con la justicia del Cordero. No es por nuestras obras, no es por nuestra justicia, es la justicia del justo, de Jesucristo. Y también tenemos una justicia posicional. Hemos sido adoptados en la familia del Padre. Legalmente tú y yo somos hijos de Dios. Vivimos en el nuevo pacto. Ha sido sellado el nuevo pacto en el que vivimos por la sangre del Cordero derramada en la cruz por amor a nosotros. Y legalmente hemos sido justificados. Hemos sido santificados. Tú y yo somos santos por la sangre del Cordero. Y hay un proceso que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros para quitar viejos hábitos, para poner nuevo carácter conforme al de Cristo, para que cada vez caminemos más en el Espíritu y menos en la carne. Pero tú y yo ya hemos sido justificados, santificados, y tenemos acceso al trono de la gracia. Gracias, Jesús. Trae esta revelación en nosotros, esta convicción. Impáctala profundo en nosotros, Señor. Ordena nuestros pensamientos en esto. Libera nuestros pensamientos en el nombre de Cristo Jesús. Echa fuera toda mentira de esclavitud, toda mentira de yugo. Porque en la cruz hemos sido liberados del poder que tenía el pecado sobre nuestras vidas. Ya no le servimos al pecado. Somos libres porque el Hijo nos ha hecho libres. Y caminaremos en esa libertad. Y Espíritu Santo, yo quiero pedirte que hagas crecer nuestro amor por Cristo. Señor, lo amamos muchísimo, pero queremos crecer más en nuestro amor por Cristo, por nuestro Señor. Un amor que no descanse, un amor que no calle, un amor que no titubee, un amor que sea firme por Él. Jesús, te amamos. Díselo. Jesús, te amamos. Yo te amo, Jesús. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Rey. Tú eres mi Salvador. Tú eres el Cordero que me ha salvado, me ha perdonado,
me ha liberado.